Los jóvenes de América Latina y el Caribe enfrentan tasas de desocupación 3 veces más altas que la población adulta. Así lo dio a conocer un informe de la Organización Internacional del Trabajo, que afirma que, a pesar de la recuperación progresiva del empleo post-pandemia, aún hay desigualdades que persisten. Las personas entre 15 y 24 años tienen también una alta informalidad que afecta al 60% de quienes trabajan, lo que limita su acceso a empleos de calidad. El informe también afirma que hay una creciente brecha entre las competencias adquiridas en el sector educativo y las demandas del mercado laboral. Las mujeres son las más afectadas en esta franja de edad porque el trabajo doméstico y las labores de cuidado no remunerados obstaculizan su inserción laboral. Y tenemos ahora la oportunidad de conversar con uno de los autores de este informe, Francesco Carella, especialista en empleo juvenil de la Organización Internacional del Trabajo, que nos acompaña desde Perú. Francesco, muchísimas gracias por estar ahí. En primer lugar, las tasas de informalidad juvenil alcanzan en Latinoamérica cerca del 60% en comparación con el 47,5% de los adultos. Y en 2023 había 3 veces más jóvenes que adultos desocupados en la región. ¿Por qué son tan grandes esas brechas? En América Latina existen factores tanto estructurales como coyunturales que explican esta situación. El primero diría que es la difícil transición entre la escuela y el mercado laboral. Esto es porque en la región es bastante difícil encontrar una formación que de verdad prepare a los jóvenes para el mercado del trabajo, que les abra esas puertas al mercado del trabajo. Otro factor estructural tiene que ver con el trabajo precario y la informalidad, que sabemos que es muy alta en la región, particularmente entre los jóvenes y ni siquiera de manera uniforme entre los jóvenes. Vemos que la cuestión de género es muy importante, que en particular las mujeres jóvenes encuentran más obstáculos debido a la distribución desigual de las tareas de cuidados de adultos mayores o de niños y las tareas domésticas. De hecho, vemos que 7 de cada 10 personas jóvenes que no estudian ni trabajan de manera remunerada son mujeres. Ellas sí trabajan, pero trabajan en hogares y no son pagadas por ese trabajo. También existe una cuestión vinculada con la tecnología. El contexto laboral actual es mucho más tecnológico y vemos que las plataformas, por ejemplo, están cambiando tanto las relaciones laborales como también las expectativas de los jóvenes. Y tenemos que abordar la brecha digital para asegurarnos de que los jóvenes puedan aprovechar esos cambios y no ser penalizados por ellos. Francesco, hay una cuestión muy complicada, ¿no? La falta de oportunidades impacta en la independencia económica de la gente joven, pero también en el desarrollo de los países, porque hay, sin duda, una mayor vulnerabilidad a situaciones de desigualdad y pobreza. Sí, efectivamente. Varios estudios de la OIT y de otras organizaciones demuestran que si un joven no encuentra un trabajo decente, eso lo afecta no solo en la primera fase de su vida profesional, sino a lo largo de ella. Y esto tiene un impacto en la vida del joven, desde luego, pero también a nivel macro en el desarrollo de los países. Y digamos que una economía sana es una economía productiva que genera empleos de calidad. Y cuando un trabajador joven tiene acceso a un trabajo decente, el trabajador, un trabajo formal, ¿no?, que es una de las características de un trabajo decente, la persona joven paga sus impuestos, accede a la protección social y esto reduce la vulnerabilidad del joven y de su familia, pero también reduce los niveles de pobreza del país, aumentando el desarrollo social, económico, en general el desarrollo humano del país, lo cual en 2025 es más importante que nunca. Estamos a 5 años del cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual incluye, entre otros, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8 sobre el crecimiento económico y trabajo decente, precisamente. Claro. Hablabas de brecha digital. ¿Qué impacto tiene el aumento de la inteligencia artificial para los jóvenes en la región? Bueno, estimamos que un total de entre 26 al 38% de los empleos en América Latina y el Caribe se verán probablemente expuestos a la inteligencia artificial. Eso incluye un 2 a 5% de empleos que podrían desaparecer completamente, o sea, ser automatizados por completo.
Por otro lado, también hay buenas noticias en el sentido de que la inteligencia artificial puede traer mejor productividad y también crear nuevos puestos de trabajo. El problema es que los jóvenes viven un gran obstáculo que es la brecha digital, la brecha en el acceso digital y a la infraestructura también. Entonces, un desafío para la región es cerrar esta brecha digital para que la transformación tecnológica sea más inclusiva, más equitativa, sobre todo para las personas jóvenes. Y la idea es que ellos puedan tener acceso a una educación, a una formación profesional que les prepare en competencias digitales. Y algo que enfatizamos mucho en el informe es la importancia de que exista un diálogo social entre los empleadores, los trabajadores y los gobiernos para definir cuáles son esas competencias digitales necesarias para los jóvenes, para poder anticipar los posibles efectos de la tecnología y de la inteligencia artificial en la inserción y en las trayectorias laborales de estas personas jóvenes y hacerlo a tiempo, ¿no? Para que ellos estén preparados. Una última pregunta, Francesco. ¿Qué se necesita para acabar con esa precariedad juvenil? Porque por lo que dices parece que solo la educación universitaria, por ejemplo, no garantiza el empleo. Sí, efectivamente, la educación universitaria ayuda, pero no es suficiente. Y por otro lado, no todos los empleos necesitan de educación universitaria. Se puede conseguir un trabajo decente con un título técnico o técnico profesional, por ejemplo. Lo que se necesita es una estrategia integral de políticas públicas inclusivas y que tomen en cuenta la voz de los jóvenes. El primer paso para conseguirlo es conocer a los jóvenes, para brindar o generar empleos decentes y que estén alineados con las necesidades de las personas jóvenes del día de hoy, que no necesariamente son las mismas, de hecho sabemos que no son las mismas de las de generaciones anteriores. En segundo lugar, en términos de educación y formación, vemos que existe poca vinculación en la región entre educación y trabajo. Así que se necesita, por ejemplo, de formación dual o también de la posibilidad de tener una reconversión laboral para aquellas personas que no accedieron a una formación alineada con las necesidades actuales del mercado laboral. Por otro lado, como ya mencioné, fomentar la educación técnica y digital y también las habilidades transversales o blandas, como la comunicación, el trabajo en equipo, la resolución de problemas. Otro punto importante es fortalecer las políticas de primer empleo. Se puede, por ejemplo, incentivar la contratación juvenil a través de subsidios o reducción de impuestos o apoyo a pasantías con garantías laborales. Otro punto importante es reducir la informalidad juvenil, creando, por ejemplo, incentivos para que las empresas ofrezcan empleos formales y también para que el Estado fiscalice la informalidad a través, por ejemplo, de la inspección laboral. En cuanto al emprendimiento juvenil, se puede apoyar brindando acceso a financiamiento, a capacitación y asesoramiento para los jóvenes. Y luego un punto fundamental para que todo esto pueda ocurrir y se puedan desarrollar políticas públicas eficaces es el diálogo social. Los gobiernos deben trabajar ayudando a las organizaciones de empleadores y de trabajadores. Francesco, muy interesante todo lo que nos cuentas. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por esta entrevista y por tu tiempo. Un saludo. Saludos.